Él, pero buena parte de su vida la vivió y la vive en los Estados Unidos, muy cercano a diferentes gobiernos norteamericanos de ambos partidos. Es asesor financiero, es un empresario, estuvo en la directiva de Petróleos de Venezuela y se llama Pedro Mario Burelli, ustedes lo conocen. Gracias por estar con nosotros, Burelli, ¿sí? Además, Gracias. hijo de un venezolano muy honorable y muy conocido, Burelli Rivas, que fue candidato, no fue Burelli candidato, sí, un Sí, en el tiempo. 68 llegó de tercero y en el 73 fue una cosa más simbólica y después, bueno, o sea, como terminó su último puesto fue como canciller durante los 5 años del gobierno de Rafael Caldera. Fue canciller aquí en los Estados Unidos, ¿no? Ah, perdón, ¿no fue embajador aquí en los Estados Unidos también? Fue embajador en los Estados Unidos del año 74 al 76. Ok. ¿Por qué has estado tan cercano al gobierno, a los diferentes gobiernos norteamericanos? Yo creo que es bastante interesante porque conecta con lo que te acabo de decir. Yo llegué aquí a los Estados Unidos, terminé bachillerato aquí, y me pasaron dos cosas traumáticas. La primera es que el día que papá presentaba credenciales fue el día que renunció Nixon, el mismo día. La ceremonia era a las 2 de la tarde y a las 9 de la mañana llamaron a la embajada a decir, va a haber un anuncio de la Casa Blanca que ha suspendido el evento en la tarde. Obviamente a las semanas le presentó credenciales al presidente Ford. Para mí eso fue fascinante, llegando prácticamente a los días, llegar a Estados Unidos por primera vez, encontrarme con la renuncia del presidente Nixon. Después, como parte de mis estudios, hice una pasantía en el Congreso, trabajé en la oficina del senador Kennedy, y pasé 6 meses en su oficina. De Ted Kennedy. De Ted Kennedy. Y en el año 80, cuando Ted Kennedy decidió competir contra el presidente Carter de su propio partido, me invitaron a participar en su campaña y trabajé viéndolo más de cerca todavía, es decir, viajando como parte del equipo que viajaba con el candidato. Y la verdad que eso me enseñó muchísimo, no solo darme cuenta de lo distinto que era el país, si lo veía desde las costas, que es muy demócrata, a lo que es el centro, que era muy republicano. Y obviamente esa fue la elección en donde emergió Reagan. Y fue bastante interesante para mí como extranjero darme cuenta que la visión que uno tenía de la política americana por vivir en las costas, yo había estudiado aquí y me había ido a estudiar la Universidad en California. Entonces tomé 2 semestres para trabajar en la campaña, me salí de la universidad y me encontré con un país muy distinto en el centro. Obviamente eso lo vimos en el 80 cuando gana Reagan en una aplanadora sobre Carter. Y yo creo que de ese momento me interesó mucho más la política americana que nunca, es decir, darme cuenta lo poco que uno entendía. Después en el año 84 Bueno, vine a estudiar. no te subestimes que menos entendía Carter, no, por el Exactamente, gobierno que hizo. absolutamente. Quizá o sea, el peor gobierno reciente ha sido el de Carter. Y eso explicaba cómo una figura demócrata, su partido, o sea, compitió para sacar a un presidente de su propio partido de la Casa Blanca. No funcionó por muchas razones, que creo que no es el caso de la entrevista, pero digamos, me metí eso. Después, yo creo que porque había estudiado aquí, me vine después a hacer mi posgrado en Harvard, en la Escuela de Gobierno, y eso también te da muchísima exposición. Por ahí pasan todo tipo de gente de gobierno, de la política americana. Entonces me quedé muy enganchado. La verdad es que la política me gusta como se juega fuera de Venezuela. Nunca me ha gustado en realidad como se juega en Venezuela. Entonces la admiro en Inglaterra, la admiro aquí, me parecía apasionante en España. Pero entonces cuando regresé, me vine a vivir a los Estados Unidos por temas de trabajo, empezó la crisis en Venezuela. En el año, te voy a estar hablando del año 2001, prácticamente, donde las cosas, digamos, cuando el paro empresarial. Entonces empecé a utilizar los contactos que había establecido para hablar en el Congreso, para hablar en la administración, para hablar en los centros de pensamiento, para hablar con... O sea, había periodistas que yo había conocido en la época que habían trabajado en la campaña y ahora eran editores o periodistas muy importantes en publicaciones muy importantes. Entonces me fui metiendo mucho en el tema y te participo. Desde el primer momento yo entendí, siendo que la causa era Venezuela y que uno como extranjero no puede tomar partido en lo que pasa en los Estados Unidos, que necesitamos el apoyo de ambos partidos. O sea, Chávez llegó al poder cuando estaba Clinton.
Ya para este momento que te estoy hablando estaba Bush. Ya había habido un cambio. Por lo tanto, uno se dio cuenta que tú tienes que convencer a quien esté en el poder. Si el Congreso está en manos de los representantes, cuando el Congreso está en manos de los republicanos, los presidentes de todos los comités son republicanos. Cuando está en manos de los demócratas, cambian de lado. Entonces uno tiene que simplemente decir, mira, lo que yo estoy tratando de explicarle a la gente, lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que yo quiero es que se tome en serio el tema, que haya acción en cuanto al tema. Yo tengo que hablar con los que están ahí. Yo no soy un elector. Yo no puedo decidir quién llega al Congreso, quién llega a la Casa Blanca. Yo lo que pasa es que tengo una causa que es Venezuela, que tengo que hablar con quien está en esa posición. Okay. Yo no puedo decidir en un centro de pensamiento quién es el presidente del centro de pensamiento. Yo no puedo ir a una universidad y decir quién es el profesor de la cátedra de América Latina en esa universidad. Yo tengo que sentarme a hablar con el que tiene. Muchas veces me he encontrado con gente que tiene posiciones totalmente en contra de la mía. ¿Tú sabes qué me gusta? Eso. Me encanta una reunión con alguien que no comparta nada de mi opinión sobre Venezuela. Me parece mucho más reto que lo contrario. Claro, vamos a aclararle a la gente que te estoy llamando y te estoy pidiendo una conversación porque para conocer mejor cómo para el tema de hoy, hablar de la política norteamericana, sean demócratas o republicanos, cómo ve la situación Venezuela, cómo cree que se debe solucionar el problema de la narcobanda de Miraflores. Entonces, empecemos por lo básico. En líneas generales, sabiendo que en todo grupo hay gente muy diferente una de otra, pero en líneas generales, ¿quiénes son los demócratas y qué significa ser demócrata y qué significa ser republicano hoy en día, en el siglo XXI? ¿Con respecto a qué? ¿Al tema general? No, con respecto a la gente tan equivocada que dice que todo demócrata es comunista y los otros que dicen que todo republicano es de la extrema derecha. Bueno, yo creo que lo que ocurrió aquí, lo que sí ha desaparecido Napoleón, que creo que es para quienes, digamos, de bastante jóvenes conocimos la política americana, es que desapareció el centro. Entonces, cuando hasta hace, yo te diría, 15 años, tú veías mucho en la política americana y sobre todo en el Congreso, que es donde se legisla, donde se pasan las leyes, que había muchísima acción bipartidista. Es decir, leyes que las patrocinaban senadores de un partido y del otro y sumaban, y a veces sumaban opositores de ambos partidos también esas leyes. Entonces, el ala, digamos, el ala conservadora del Partido Demócrata se solapaba con el ala, vamos a decir, liberal más del Partido Republicano. Estaban solapadas. Eso ya no existe. El centro político en los Estados Unidos desapareció. Y te voy a explicar, antes de explicarte lo otro, por qué desaparece. Desaparece porque las campañas políticas en Estados Unidos son tan caras que la única forma de levantar dinero es con miedo. Yo tengo que decir que si gana mi contrincante, se va a comer a tus hijos. Y así yo consigo. Entonces, una política en que necesitas permanentemente estar levantando dinero, las campañas presidenciales que están costando por encima de $1.000 millones para cada partido. Las elecciones de congresantes son cada 2 años, las de senadores son cada 6 años, pero cada vez más caras las de senadores. Se polariza porque la gente tiende a abrir su billetera y tiende a contribuir basado mucho más en el miedo a la alternativa de que no gane el que te está pidiendo dinero que a la idea general. Entonces, un centrista, sea un demócrata muy moderado o un republicano muy moderado, termina en un terreno de nadie. Nadie considera que un centrista puede matar a tu enemigo. Es decir, un centrista parece una persona débil. Entonces, eso ha producido una polarización en la política en la que inclusive si no eres una persona polarizante, terminas que actuar como polarizante porque si no te considera que eres un traidor. Entonces, uno de los mejores senadores, una persona con la que tuve muy buena relación, que era el senador Dick Lugar, que era la persona que más conocía de política exterior, era una lumbrera, había sido una persona clave en el desarme nuclear a la caída de la Unión Soviética.
En el momento en que decidió apoyar a Obama en un tema, los radicales del partido decidieron competir con él cuando tenía que ir a una primaria para su partido, para su reelección. Perdió la reelección Dick Lugar, y quien le ganó la primaria, Dick Lugar, perdió la elección cuando ya llegó la elección entre demócratas y republicanos. A ese nivel de polarización le está haciendo un daño terrible a los Estados Unidos. Y yo sí lo atribuyo al costo del financiamiento político y a la necesidad de hacer campañas basadas en el miedo. Y eso te lleva a que cada quien piensa que el otro se va a comer a tus hijos. Pero realmente, ¿qué representa el Partido Republicano y qué representa el Partido Demócrata? La forma más sencilla de entenderlo es, el Partido Republicano viene de una tradición desde la fundación de este país de gobierno pequeño, derechos individuales muy altos, impuestos bajos, derecho al porte de armas. El Partido Demócrata viene de una tradición. Pero ya va. Es decir, que el Partido Republicano no es el Ku Klux Klan, ni son los nazis, ni es la extrema derecha, ni remotamente. Que puede haber como en todo. Exactamente. Entonces, nosotros estamos hablando de los fundamentos de los partidos. Entonces, el Partido Demócrata es un partido en que el Estado tiene que asumir las responsabilidades, que tiene una necesidad que haya un Estado grande, por lo cual tiene que haber impuestos, y esos impuestos se tienen que volcar a solucionar una serie de problemas a la sociedad para mejorar las condiciones sociales del país. Entonces, esa es toda la diferencia. Cuando tú ves la discusión, se basa básicamente en el tamaño del Estado, el rol del Estado y los impuestos. Entonces, casi automáticamente los republicanos... Así como te dije lo de los republicanos, te pregunto, entonces ser demócrata no significa ser comunista, ser marxista y ni siquiera ser socialista. Exactamente. Claro, en los extremos, entonces te vas a los extremos. ¿Okay? Estoy hablando de la definición de los partidos. Te estoy diciendo que el centro, donde cohabitaban los dos, casi no existe. Yo conozco muchos políticos de centro, viven aterrados porque piensan que los van a considerar no puros, ¿no? Entonces hay como esta tendencia a que se vayan hacia los extremos. Y después, ambos partidos tienen sus extremos. El llamado Tea Party, el partido del té, una cosa que emerge muy rápidamente en rechazo a Obama, es una ala muy dura, muy reaccionaria del partido. Y lo que ocurre, por ejemplo, con la Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, Elizabeth Warren, es como un ala muy liberal del Partido Demócrata. Ellos se llaman progresistas. Obviamente aquí nadie puede decir la palabra comunista, Napoleón. Es decir, la palabra comunista es tabú. ¿Okay? Eso sí, son años de la lucha contra la Unión Soviética en que la palabra comunismo, ¿no? Si tú dices a alguien que es comunista, te dice que es un exagerado. Entonces, ellos han inventado la palabra progresista. Entonces, el término progresista aquí quiere decir que eres un demócrata muy liberal. Entonces, ¿en dónde está la parte liberal? Más impuestos todavía, medidas contra los ricos, impuestos muy altos a los ricos, impuestos a las herencias, gastos sociales mucho más altos, la cuestión ambiental al punto tal de que se le hace oneroso al sector empresarial producir, porque los costos entonces de producir bajan. Entonces, ese es el ala progresista. Entonces, en este momento, cuando tú polarizas el sistema político, se te van los polos hacia las partes radicales del Partido Republicano y del Partido Demócrata. El país, en el fondo, la masa grande del país es más centrista, no es extremista y no quieren que lo lleven a los extremos. Para hacer política, la haces en los extremos. Pero el país como tal, de hecho, si tú ves por qué Biden es el candidato de los demócratas, era porque los mismos demócratas tenían miedo de que Elizabeth Warren o Bernie Sanders fueran el abanderado del partido, porque ellos saben que esas figuras no son elegibles en los Estados Unidos. El país no es tan progresista
para que Bernie Sanders sea presidente. Bernie Sanders atrae a un grupo de gente, a jóvenes idealistas y a los progresistas, pero cuando los sumas, con eso no puedes ganar una elección. El Partido Demócrata se da cuenta, si nuestro abanderado es Bernie Sanders o Elizabeth Warren, garantizamos la reelección de Trump independientemente de cualquier error que pueda haber cometido Trump. Además, yo creo que es bueno recordarle a la gente que este es un país, a diferencia de lo que piensan en casi todas partes del mundo, que tiene apenas 10 ciudades grandes. Este es un país sobre todo de campo, de cultivo agrícola. La mayor parte del país, la mayor parte en terreno, la mayor cantidad de pueblos, porque no llegan a ser las grandes ciudades como Nueva York, Chicago, San Francisco, Los Ángeles, ¿no? Son pueblos y la mayoría de los habitantes de esos pueblos, como en cualquier parte del mundo, los campesinos, ¿no? Son más bien pegados a las tradiciones, a los horarios, a los cambios de estaciones, porque de eso viven. Sí. Mientras que en esas 10 ciudades, que son sumamente pobladas, es verdad, la mayoría tienden a ser demócratas y liberales. Claro. ¿O estoy equivocado? No, y es así. Y obviamente tú estás buscando ahí servicios y que el Estado participe, que haya bueno transporte público. Entonces, tu necesidad del Estado en un sitio o en otro. Es más, ponte a ver, Napoleón, algo que la gente no entiende. ¿Por qué los republicanos, de dónde viene la tradición republicana de apoyar el porte de armas? De que la base republicana era del campo. El que estaba en el campo y tenía que proteger sus tierras y proteger a su familia, tenía que armarse, porque no estaba contando con una fuerza policial que pudiera cubrir las vastas extensiones del campo americano. El que estaba en la ciudad quería financiar una policía que le diera garantías y estaba dispuesto a que no, la gente Tenemos no problemas con el internet, de repente se corta. ¿Me estás oyendo? Sí, te oigo, te oigo. ¿Aló? Sí, te oigo, te oigo. Para que vean que no solamente en Venezuela no funciona muy bien el internet, que digamos. Ok, quedamos en la distribución de las mayorías. Sí. Todo esto lo pregunto, Bureli, para que nos expliques que la imagen que tienen buena parte de los venezolanos es que solamente los republicanos están apoyando el cambio de la dictadura venezolana por la democracia. Y yo tengo entendido que eso no es así, porque cuando uno vio la visita de Guaidó al Congreso, en ese día tan importante, de hecho es el discurso más importante que cada año hace el presidente, en el único momento de ese show, muy bien hecho, por cierto, que hizo Trump, que hizo varias presentaciones de gente, ¿no? En el único momento y a la única persona que todo el Congreso, demócratas y republicanos, se pararon para aplaudir fue a Guaidó. Es decir, fue el apoyo a la lucha democrática y a que Venezuela vuelva a ser una democracia. ¿O estoy equivocado? Miren, Napoleón, el problema de Venezuela, vamos a ponerlo parte del año 97. Es decir, el chavismo empieza a aparecer, en el 98 se empieza a volver al principio una cosa, y había una administración que era la administración Clinton. La administración Clinton le niega a Chávez la visa a venir a los Estados Unidos. Chávez utiliza ese argumento para que una parte de la izquierda en Venezuela le pareciera atractivo, simplemente porque los Estados Unidos le habían negado una visa. Clinton, hay que decir que ganó las elecciones como candidato demócrata. Demócrata. Después viene Bush. ¿Qué le ocurre a Bush? Bush, perdona, vamos a decir que llegó a la presidencia como candidato republicano. Candidato republicano. Entonces, Bush, cuando ocurre el 11 de abril, celebran la salida de Chávez. Y cuando Chávez regresa, eso fue como un ojo negro para la administración, porque era como si hubieran fallado. Lo que nadie sabe es que quien le dio la información al consejero de prensa de la Casa Blanca para celebrar la salida de Chávez era el embajador John Maisto, que había sido el embajador de Clinton en Venezuela,
que había desarrollado una teoría de que a Chávez no había que tenerle miedo por lo que decía, sino ver lo que hacía. Era un charlatán, era la posición de Meisto. Cuando Y se lo Meisto, decía, perdón, se lo decía a todo el mundo, a porque todo yo el le mundo, escuché decirlo. a todo el Ajá. mundo, por una sorpresa, estas cosas raras de la política, él termina en la Casa Blanca de Bush, siendo el jefe del hemisferio occidental en la Casa Blanca. Cuando ve que cae Chávez, él aprovecha la oportunidad y al consejero de prensa de la Casa Blanca, que me imagino que no sabía antes del golpe de los días del 11, que era Venezuela o que estaba pasando, él le informa, le dice qué es lo que tiene que decir y la Casa Blanca celebra. ¿Qué estaba haciendo Meisto? Se estaba quitando el problema que llevaba de haber subestimado a Chávez y ahora estaba apareciendo como corrigiendo el error. Por supuesto, cuando Chávez regresa al poder, la administración Bush empieza a ser mucho más cuidadosa. El presidente Bush estaba muy claro de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Él sirve 2 periodos, es decir, 8 años, pero la actitud que él tuvo es de nunca enfrentar a Chávez. Todo lo que hacían por debajo, la agencia de inteligencia, lo que averiguaban, pero su punto y lo que creo que él es asesorado es Chávez es un narcisista que quiere tener un conflicto con el presidente de los Estados Unidos, no le dé el gusto. Entonces, si uno ve los 8 años de Bush, hubo una posición casi de no tocar la situación. No quiere decir que no se estaba haciendo cosas, pero digamos, no había grandes excesos. Sí, pero hay que tener también en cuenta que la segunda presidencia de Bush estuvo prácticamente en política exterior, ¿no? Dominada por los actos terroristas del 11 de septiembre, la búsqueda de esos Bueno, en terroristas. realidad, la primera presidencia, porque él llega a la presidencia en el 2001, gana Sí, el pero 2000, y, gana a raíz del ya en apoyo septiembre, que le da. y ya en septiembre del mismo primer año de su Ujú. presidencia, es que ocurre lo de 9/11 y pasa a tener 80% de popularidad. Ujú. ¿Okay? Chávez en ese momento, cuando se invade Afganistán, Chávez, ahí es la primera jugada dura de Chávez en que Chávez empieza a acusarlo de asesino y empieza a mostrar una foto de unos muertos en Afganistán y eso genera la primera gran tensión entre Venezuela y los Estados Unidos. Pero la administración, como te digo, al año siguiente, en el 2002, con los eventos de abril, la administración queda un poco asustada y dice, oye, el único error que hemos tenido es celebrar el triunfo de un golpe que en los Estados Unidos no tuvo nada que ver, ¿okay? Y se Pero dio espérate un mucho. momentico, pero ¿por qué dices que es un golpe? Fue un vacío de poder y Bueno, así mismo lo no, no, yo, demostró el Tribunal Supremo de Justicia. exacto, yo estoy diciendo un golpe porque es la manera sencilla de hablar para no entrar en eso. Pero digamos, los eventos de abril, Ujú. ¿sabes? La forma más. Entonces, esa administración se mantiene durante ese primer periodo y el segundo relativamente callado con el tema de Venezuela. Cuando llega la administración Obama, ahora pasan los demócratas, la percepción fue, vamos a ver qué pasa aquí. Y lo primero que se da es en la cumbre de las Américas, en Trinidad y Tobago, los encuentros famosos de la sonrisa de Obama y Chávez dándole el libro de las venas abiertas a América Latina a Obama y la toma de video donde Obama está regañando a Chávez, pero sin audio, así que no supimos nunca qué fue lo que ocurrió. Y una posición interesante de Obama que decía, Chávez, Venezuela no es un problema, nuestro ejército tiene un presupuesto 600 veces más grande y ellos son los dueños de Citgo. Literalmente citas de Obama al principio de su administración en Trinidad y Tobago, como para decir, esto no es un gran reto, es un problema para nosotros. Entonces, obviamente él había heredado la guerra en Afganistán, la guerra en Irak, y eso eran los problemas. Y esto me lleva a un punto que es bastante importante, Napoleón, de lo que decía justamente el senador Lugar, sobre la política de Estados Unidos hacia toda América Latina a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Él decía, Pedro, la realidad es que en América Latina no hay armas nucleares, no hay terroristas, por lo tanto no hay problemas para nosotros. Era como decir, nosotros no nos podemos enfocar en América Latina porque nuestros enemigos reales son quienes están hospedando, apoyando, financiando terroristas que nos quieren atacar o quienes tienen armas nucleares que nos pueden hacer daños reales. Por lo tanto, América Latina, toda América Latina pasa a un segundo plano una vez que pasamos a luchar contra el terrorismo, sumándose a la lucha constante que había ya con el tema nuclear.
Entonces, eso es el contexto real de la película. ¿Qué ocurre? Que cuando tú analizas cómo han reaccionado estas administraciones y ahora le agregas la de Trump, el problema de Venezuela ha ido increciendo, ha ido subiendo. Entonces, yo casi digo que cualquiera que hubiera estado ahí hubiera tenido que reaccionar. Lo que pasa es que cada gobierno ha tenido que reaccionar con la situación de Venezuela en ese momento. ¿Okay? Entonces, cuando la administración Obama estaba terminando, ya ellos tenían listo, por ejemplo, la sanción a Tarek El-Aissami. O sea, había sido Obama. O sea, una cosa que poca gente sabe es que cuando ellos llegan al acuerdo con Cuba y se anuncian el 17 de diciembre del 2014, el día 18 de diciembre, el presidente Obama firma el ejecútese a la ley de sanciones para Venezuela que había pasado al Congreso mes y medio antes y que estaba en su escritorio. Ellos le habían dicho a los cubanos, nosotros vamos a firmar esa ley. Nosotros vamos a firmar una ley que dispara una serie de sanciones contra Venezuela, que es el país que ustedes los protege. Y sin embargo lo hicieron literalmente al día después que anunciaron que habían llegado a este acuerdo después de año y medio de negociaciones, el presidente Obama firma eso. Ya para cuando llegas al 2015, en marzo, se firma la primera orden ejecutiva en que se determina que Venezuela es un riesgo para la soberanía de Estados Unidos, para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Vienen las sanciones en ese momento a 7 funcionarios por represión y abuso de derechos humanos, incluido el que sigue siendo director del SEBIN. Y entonces, esa orden ejecutiva se tiene que renovar cada año y se ha renovado todos los años. Es decir, el fundamento de la política de Trump es la orden ejecutiva de marzo del 2015 que pasó la administración Obama. Entonces, lo que yo te digo es esto, que a medida que la crisis en Venezuela va creciendo, las administraciones van yendo adaptando su posición con respecto a cómo responden. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo te voy a decir lo siguiente. Yo no voto en los Estados Unidos. Yo no sé si tú ya eres ciudadano. Yo no. Yo llevo 20 años viviendo aquí en esta tanda. Estudié aquí, hice mi posgrado aquí y yo soy venezolano. Sin pasaporte venezolano, ¿okay? Sin derecho a ir a mi país. Por lo tanto, tengo la ventaja de tener nacionalidad, doble nacionalidad italiana. Pero yo no soy americano. Yo no puedo cambiar el destino de las elecciones del 3 de noviembre. Si el 3 de noviembre gana Trump, seguiremos trabajando con el equipo de Trump. Si gana Biden, trabajaremos con el equipo de Biden. Porque a mí como venezolano, lo que me interesa es que quien está en el Congreso de Estados Unidos y quien está en 1600 de la Avenida Pensilvania, que es la dirección de la Casa Blanca, entiendan el tema de Venezuela y tomen las medidas correctas con respecto a Venezuela. Porque yo creo que la comunidad internacional es importante para nuestra problemática, es mucho más importante todavía para la solución de nuestra problemática y es más importante todavía para una eventual transición. Y dentro de la comunidad internacional, los Estados Unidos valen mucho. Yo no puedo darme el lujo de tomar partido, yo no puedo tomar partido, yo no puedo contribuir a una campaña política. Por lo tanto, yo soy un observador y que he observado que la política venezolana ha pasado de la mano de un demócrata Clinton a un republicano Bush, a un demócrata Obama, a un republicano Trump, y estamos ante la incertidumbre electoral donde yo te he puesto una cosa. Yo hoy, Napoleón, te digo, si la elección fuera hoy, las elecciones son los martes en los Estados Unidos siempre, si hoy, martes, 11 de agosto, fuera elección, yo creo que Joe Biden ganaría. Y yo apostaría para eso mi casa y lo que está dentro de la casa. Las elecciones son el 3 de noviembre. Para esa elección, yo no he puesto $1. ¿Okay? Todavía falta demasiado tiempo. Entonces, yo creo que ¿de qué sirve ponerse molesto y decir que son traidores los que están de un lado al otro? Y si gana Biden, ¿qué? Nos amarramos de las manos y decimos no vamos a seguir buscando que la administración de los Estados Unidos entienda, nos apoye, esté ahí al servicio de la democracia. No vamos a cruzar de brazos. Ahora, gane quien gane, es lucha. Napoleón, no estoy oyendo nada. No oí nada. Te pregunto, gane quien gane en diciembre,
sea el candidato republicano o sea el candidato demócrata, el que cree que la lucha va a ser diferente si es Trump como si es Biden. La lucha contra la dictadura venezolana. Sí, yo creo que hay dos cosas. Yo creo que la administración Trump ha sido muy duro en la retórica y ha utilizado mucho del arsenal que tiene una administración para poner presión sobre otro gobierno. Es decir, han sido absolutamente firmes. Ahora, pregúntame si han sido coherentes. Pregúntame si la secuencia de las sanciones han sido las correctas. Pregúntame si han sido exitosos. Entonces, ahí hay un debate. Hay un debate exactamente si el poderío del país con el aparato de inteligencia más grande del mundo, el aparato de administración de justicia más grande del mundo, el aparato diplomático más grande del mundo, si lo que se ha hecho es suficiente o se ha hecho de forma coordinada o se han perdido muchas oportunidades. Yo creo que tenemos que cuestionarlo. Uno lee el capítulo de Venezuela del libro de Bolton y te confieso, no por nada, yo no me sorprendí de nada, pero lo que me da vergüenza es que alguna gente viera lo que Bolton escribía, porque yo siempre me di cuenta que Bolton no sabía lo que era Venezuela. Tenía la parte instintiva de luchar contra Maduro, pero no la parte de experiencia y entendimiento profundo de qué tipo de enemigo estábamos luchando. Y esto todavía está costando. Yo te diría que hay muchos dentro del Partido Republicano, muchos dentro del Partido Demócrata, que terminan buscando soluciones que no tienen mucho que ver con un diagnóstico correcto del problema de Venezuela. Estás amarrado buscando precedentes, estás buscando qué ocurrió en Chile, qué ocurrió en Europa del Este, qué ocurrió allá, y no te estás dando cuenta que este es un caso bastante único de un Estado totalmente tomado por criminales que no tienen ningún incentivo en negociar, no van a ganar nada de una negociación, saben las consecuencias de perder el poder y están dispuestos a hacer cualquier cosa por quedarse ahí. Si tú cometes un error en el diagnóstico, vas a cometer un error en el remedio. Y eso te ocurre siendo republicano o siendo demócrata. ¿Entiendes? Porque yo creo que esto no tiene que ver con lo que divide. Tú hiciste una cosa muy interesante. Lo que divide a los partidos en los Estados Unidos realmente no los divide en cuanto a analizar una situación y ver si hay democracia o no hay democracia, si los derechos están siendo abusados o no abusados, si el gobierno es criminal o no criminal. Es decir, lo que está ocurriendo en Venezuela es de interés común y por eso es que tú vistes lo que dijiste que en el discurso del Estado de la Unión, el único aplauso de pie, la ovación de pie, fue con el tema de Guaidó. El presidente Guaidó pasó 2 horas en la Casa Blanca al día siguiente. Y el día siguiente, la caravana que tenía con el servicio secreto puesto por la administración Trump lo llevó al Capitolio a reunirse con Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Diputados, dio una rueda de prensa con ella y vamos a pensar una cosa, el día anterior había fracasado el voto del impeachment del presidente. Ahora, le importó a la Casa Blanca que eso ocurriera. La Casa Blanca le dijo a Guaidó, no se reúna usted con la Pelosi porque ella es una traidora que está tratando de tumbar al presidente. No, eso lo dijo gente de la oposición venezolana que no entiende cuál es el juego que se está jugando aquí. El presidente de los Estados Unidos, el consejero nacional de seguridad, el secretario de Estado, no le dijeron a Juan Guaidó, usted no puede reunirse con Nancy Pelosi porque esa mujer hasta ayer estaba luchando para salir del presidente Trump. No lo dijeron. ¿Okay? Porque la administración Trump, igual que sería la administración Obama, y en ciertas de las cosas que decía, querían mantener esto como un tema bipartidista. Es suficientemente difícil el terreno en Venezuela y se está agravando la situación lo suficiente que flaco servicio se le haría nada traer las disputas internas que tienen que ver muy poco con la realidad venezolana. Entonces yo creo que el objetivo ha sido siempre mantener esto como un tema de política bipartidista. Y como te digo, eso no quiere decir a quién prefiere uno, porque a quién prefiere Pedro Mario Burelli que gane la elección en noviembre, me importa muy poco. Mi preferencia, inclusive si votara, mi voto solo no va a cambiar nada. Yo sé
Ahora, que el 20 de enero del año que viene vamos a tener que seguir hablando con el equipo de Trump, que quizás tendría cambios en personajes, en ministros, en secretarios, o tendremos que acostumbrarnos a tocar con una administración que va a estar llena de gente más o menos conocida, porque el equipo de los demócratas que van a trabajar en una administración Biden son muchos de los que trabajaron con Biden cuando Biden fue vicepresidente durante 8 años. Es decir, no son o sea, gente desconocida. Nosotros, los que vivimos en Washington, conocemos muy bien al equipo de Biden. ahora, ese bipartidismo unánime frente a la lucha contra la narcodictadura venezolana es, no sé si el único tema importante, ¿no? En donde están de acuerdo totalmente demócratas y republicanos, porque ni siquiera con el nuevo cheque que quiere entregar la administración Trump por toda esta crisis de la pandemia y porque hay temor no solamente de que se arruine muchísima gente, pierda el trabajo muchísima gente, ¿no? Sino que empiecen los saqueos y que y que aumenten los robos, no solamente en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo con esto que está sucediendo. O estoy equivocado de que es uno de los pocos temas o quizá el único donde realmente demócratas y republicanos están de acuerdo. Yo te diría que es, de política exterior, diría que es el único. Obviamente, en la medida que no hay resultados, estamos en el periodo ya final de las elecciones, tú vas a ver el chisporreo de los demócratas criticando la política de Trump hacia Venezuela. La pregunta que yo le hago a los demócratas es, ¿qué hubieran hecho ustedes distinto? ¿Qué proponen ustedes? O sea, de hecho, si tú ves los argumentos que ha hecho Biden, es básicamente, yo voy a ser más duro, yo voy a ser más amigo de los demócratas de Venezuela, yo voy a ser más efectivo en enfrentarme contra Maduro. No está diciendo lo contrario. Sí, pero eso pueden ser palabras de un No, no, político no, en no, elección. está bien, está bien. Sea verdad, Está si bien, es que gana. no, no, no. Yo lo que te estoy diciendo es que ese bipartidismo, o sea, el partido demócrata o la gente de la campaña de Biden sabe que no existen votos en ir en contra de la política de Trump con Venezuela. O sea, que ellos no van a ganar votos llevándole la Pero una contraria. cosa, ajá. Y de ¿Qué paso, gana, qué gana tanto Trump como Biden en esa lucha contra la narcodictadura venezolana si apenas hay votos de venezolanos que puedan afectar realmente o grandemente el resultado de las elecciones? mire, yo creo que o sea, hay una asociación rara, muy, muy difícil de medir entre Cuba, Venezuela, Nicaragua, lo que llaman la administración Trump la troika del terror. Ujú. Hay más nicaragüenses que votan, por lo tanto los cubanos también son importantes. Pero una cosa que es bastante interesante con respecto a los cubanos es que hasta el año 2016, incluyendo hasta el momento en que Obama fue a Cuba y dio su discurso en Cuba, el porcentaje de cubanos americanos que habían aceptado una nueva política hacia Cuba y que la apoyaban era bastante alta. De hecho, yo creo que el discurso que el presidente Obama dio en La Habana estaba hecho no con la audiencia de Cuba solamente en la mira, sino era decirle a los cubanos en Cuba lo que muchos cubanoamericanos en la Florida quería que le dijeran al régimen de Cuba. Eso en realidad estaba buscando que el apoyo a la política nueva con Cuba tuviera inclusive más apoyo de la comunidad cubanoamericana con miras a las elecciones que venían en noviembre. Acuérdate, el viaje de Obama a Cuba fue en marzo del 2016, las elecciones eran en noviembre del 16. Ahora, ¿qué ocurrió? Que el discurso fue tan duro contra el régimen cubano. Espérate un momentico, ya va, ya va. Yo quiero que hables de eso porque la gente no conoce esto. En esta campaña tan sucia que me dicen que solamente se iguala a la campaña donde Ronald Reagan gana las elecciones, ¿okay? Que no son tan sucias las campañas como la actual, y las otras campañas son más de ideas y de proposiciones, y espero que se renueve eso en la campaña del próximo, no de este de ahora, porque ya la campaña sabemos que va a ser cada vez más sucia, sino después. Siempre le sacan la foto de Obama con Raúl Castro para demostrar, ¿okay?,
Nunca sacan, por cierto, si fuera por una foto y fuera por X, el interés de los Estados Unidos y su política exterior, no sacan, en cambio, los demócratas, la con el asesino de Corea del Norte, con el Putin y su amistad con Putin, con el chino, con cuánto dictador hay. Creo que el único dictador que se enfrenta, al que se enfrenta Trump en su política exterior es a Maduro. Bueno, Entonces, yo te diría que hoy en día la política exterior de los Estados Unidos con China nos está llevando a un conflicto muy marcado. bueno, sí, es Aquí, verdad. obviamente, si vemos a la teocracia iraní, también se está enfrentando a los iraníes. La relación con Erdogan básicamente nunca cuajó. Y yo diría que si tú lo ves desde Rusia, los rusos te dirían que están plagados de sanciones que le ha puesto la administración Trump a Rusia. Es decir, entonces, o sea, tal vez la relación o la dinámica rara de la relación Trump-Putin deja mucho que desear, pero la política del gobierno de Rusia ha sido bastante dura y está llena de Okay. sanciones. Yo estaba hablando de las fotos y de lo que piensa la gente, para que me hables, porque algo parecido ha sucedido entre Obama o todavía cabe. Échanos el cuento de Obama, de la política de Obama con Cuba, de restablecer las relaciones con Cuba, cosa que con China y con Rusia, si mal no recuerdo, fueron presidentes republicanos. Sí. Es decir, y que eso no significa que Obama sea comunista ni que Trump tampoco sea comunista o quiera una dictadura, porque ahora están acusando de que es un caudillo y lo que está queriendo establecer, si gana, es una dictadura en los Estados Unidos, cosa que tampoco lo creo, pero eso es parte de esa campaña sucia. Échanos el cuento de Obama y las relaciones con los Castro. Mira, yo creo que una de las cosas fascinantes de esto, porque esto cambió, digamos, la política que se llevaba por 60 años, bueno, casi 60 años en ese momento, es que se ha escrito muy poco de lo que estuvo tras bastidores, ¿no? El único lugar donde yo he encontrado una narrativa detallada de lo que ocurrió es en la biografía de Ben Rhodes, que era el asesor de Obama, que liderizó el equipo de dos personas, ¿verdad? Él y Ricardo Zúñiga, que negociaron durante año y medio con Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl Castro. ¿Sí? No está conocido qué se hizo. Ahora, lo que es interesante es que esa negociación empieza en el 2013, muy poco después de que Maduro lograra salirse con las suyas en el fraude de las elecciones del 2013. Y muy rápidamente se mantienen durante 18 meses unas negociaciones totalmente secretas. Secretas, Napoleón. Secretos que los rusos no sabían, secreto que Maduro, que es el financista de Cuba, no sabía. Es decir, la primera cosa es, Raúl Castro negoció durante año y medio a través de su hijo con dos funcionarios del equipo de la Casa Blanca del presidente Obama sin que Rusia se enterara y sin que Venezuela se enterara. Eso es la primera cosa que es fascinante. Ahora, sin que el secretario de Estado, John Kerry, se enterara, sin que la responsable de América Latina, Roberta Jacobson, se enterara. Esto fue un secreto, una negociación que se mantuvo totalmente en secreto. Cuando se anuncia, obviamente toma muy por sorpresa a Maduro. Se ve en la foto de CNN, estando en una cumbre, cuando se anuncia que viene un anuncio simultáneo entre Cuba y La Habana, y él se voltea y mira a Rafael Ramírez, que todavía era el canciller, como diciendo, ¿qué está pasando aquí? No entendía para nada lo que estaba pasando. Los rusos, esto era diciembre, te estoy hablando de diciembre del 2014, Rusia en abril de ese mismo año le había perdonado a Cuba 30.000 millones de dólares, Napoleón, 30.000 millones de dólares de deuda de la era soviética. Es decir, que Rusia se estaba acercando a Cuba, ofreciéndole perdonarle 30.000 millones de dólares de deuda, mientras Cuba, Raúl Castro, estaba totalmente metido en una negociación con los Estados Unidos. Entonces, aquí hay otro elemento importante que entra.
¿cuántos gobiernos hay en Cuba? ¿Hay uno solo o hay más? Yo creo que en ese momento habían dos gobiernos. Había una línea dura de Fidel Castro y había una línea, no te voy a decir reformista para no equivocar a la gente, sino que tenía un modelo, Raúl Castro, de que el modelo del comunismo del siglo XX se convierte en el capitalismo de los panas del siglo XXI. Y ahí está Vero y Gracia, Vietnam, China, Camboya, Rusia. Lo que Raúl aspiraba era abrir la economía sin soltar el control político. Sí, cambiar las políticas de su hermano, sí. Claro, y las políticas de su hermano se preservaban por el acceso al subsidio venezolano sin condición alguna. Raúl entendía que si quería que el modelo sobreviviera, que sus hijos y nietos lo sobrevivieran a él, tenía que ser él el reformista, tenía él que llevar el país hacia esa apertura a la Vietnam. La posición del fidelismo es Vietnam porque está al lado de China y muy lejos de los Estados Unidos. Nosotros estamos demasiado cerca de los Estados Unidos para abrirnos tanto a Estados Unidos porque nos van a arrasar. Entonces, esa era la diferencia que había. Esa diferencia, en mi opinión, los Estados Unidos, la administración Obama, la subestimó. Cuando Obama, en la semana de Semana Santa del 2016, siendo presidente, visita Cuba, da un discurso a las 12 del día en el Teatro Nacional de Cuba, transmitido a los 11 millones de cubanos, traducido perfectamente, que es quizás uno de sus mejores discursos, donde insulta a la revolución, los llama racistas, mentirosos, da la narrativa de qué es los Estados Unidos de verdad, dice que, y cuenta su vida, cómo él llega a ser, le dice que tiene que liberar las fuerzas creativas, que tiene que dejar que haya la libre empresa. Un discurso totalmente revolucionario, si tú lo vieras de esa forma. Y yo lo veía desde aquí de Washington y yo decía, oye, ¿cuál es la intención? Este parece un discurso escrito para que Obama se lo dé a la gente de la pequeña Habana en Miami y se fue a la Gran Habana a dar ese discurso. Cuando termina el discurso me llama un cubano-americano de Miami llorando. Y me dice, Pedro, qué maravilla de discurso, increíble, que yo estaba en contra de la política, pero fue allá y les dijo de todo. Mi reacción al equipo de Obama es, el objetivo del discurso era ¿cuál? ¿Complacer a los de Florida o romper la relación que acaba de iniciarse con Cuba? Porque si él era el segundo, este discurso lo logró. Esto era un martes. Al lunes siguiente salió una columna firmada por Fidel Castro. No sé si en ese momento todavía estaba con nosotros para firmar, pero al menos está firmada por él, que se llamaba El Hermano Obama. ¿Cuántas horas después de ese discurso salió publicado en el Granma lo de Fidel Castro? El discurso fue el discurso, bueno, déjame agregarte para el morbo aquí. El discurso fue el martes. El viernes, que era Viernes Santo, fue el concierto de los Rolling Stones. Un Viernes Santo. Un Viernes Santo que generó gran tensión entre estos dos grupos. Durante todo el tour por América Latina, un día se cancelaba el viaje a Cuba, después se volvía a montar, se cancelaba, porque ahí podías ver dónde estaban luchando los dos elementos del castrismo. Se dio el concierto, un concierto de 600,000 personas que por primera vez en un espectáculo de este tamaño, y el lunes siguiente, es decir, menos de una semana después del discurso, 3 días después del concierto, sale un artículo en Cuba Debate, el órgano de difusión que utilizaba Fidel, que se llamaba El Hermano Obama. Y básicamente dice, aquí no viene nadie a darnos clases, nosotros no tenemos necesidad de nada, aquí esto es básicamente, son los mismos Estados Unidos con otro frente. O sea, Obama resultó ser exactamente lo mismo. Y ahí se acabó la relación. Del punto de vista diplomático, de los acuerdos subsiguientes que se habían planificado, ahí se acabó totalmente. Lo que hizo la administración Trump es volver a montar las prohibiciones y las restricciones que se habían desmontado. Pero la relación diplomática como tal no sobrevivió el viaje de Obama a La Habana. Y eso es algo que la gente no entiende. Por eso yo tampoco entiendo cuando Biden dice, yo quiero volver a la política. Bueno, ¿cuál pedazo de la política? Porque me imagino que en estos 4 años el equipo ha analizado
dónde estuvieron los aciertos y los desaciertos, dónde calcularon bien y dónde calcularon mal. Ahora, lo interesante que te estoy diciendo es que esta negociación se hizo a espaldas de Venezuela. Raúl Castro negoció durante 18 meses a espaldas de Nicolás Maduro con los Estados Unidos. Eso me dice a mí que en el conflicto entre el raúlismo y el fidelismo en La Habana había unas visiones muy distintas sobre Venezuela, pero cuando Obama destruye la relación con lo que fue un maravilloso discurso, yo admito que era un gran discurso, pero destruye la relación que él estaba tratando de montar, le dio pie de nuevo a la línea dura, a esa línea dura de Ramiro, es decir, de Fidel que estaba vivo, de Ramiro Valdés, de Orlando Borrego, estos tipos que hoy en día en realidad son los que vuelven a mandar en Cuba, y quedó Raúl muy disminuido. De hecho, el hijo de Raúl que negoció con los Estados Unidos fue degradado de su puesto, estuvo bajo arresto domiciliario y todo eso, porque lo consideraron que había sido un tipo blandengue que había negociado con los Estados Unidos. Entonces, esto es muy complejo, no está bien escrito, ¿ok? Yo me imagino que si llega una administración de Biden, no es que van a volver a ese punto donde lo dejaron, sino que van a haber aprendido las lecciones de lo que se trató de hacer en ese momento, y de paso el régimen hoy de La Habana es muy distinto a lo que era en ese momento, ¿cierto? Yo creo que hoy en día están mucho más apertrechados la línea dura que en ese momento en que Raúl estaba tratando de forzar este cambio hacia este modelo vietnamita, ¿no? Sí. Hay otro tema que habíamos quedado en hablar, que es la proliferación de las teorías conspirativas, pero yo te invito para que lo hagamos la semana que viene, si tú quieres, entre otras cosas porque, como has visto, el Internet hoy es un desastre, debe ser por las lluvias torrenciales, no sé si en Washington, pero aquí en Florida las hay, cuando menos en buena parte de Orlando. ¿Te parece que la semana que viene hablemos de otra cosa que yo creo que tiene estresado al mundo entero, ¿no? Claro. Y los que más me interesan a los venezolanos, que con todas estas cosas que, como dijo Goebbels en su oportunidad, cuanto mayor sea la mentira, primero se la creen. Y una de estas teorías, uno ve algunas cosas que dice, pero esto es absurdo. ¿Cómo alguien puede creer semejante cosa? Que hay 100.000 niños, por ejemplo, en Nueva York, en las cloacas, y entonces para sacarlos de allí en el negocio que están haciendo, es que mandaron estos barcos hospitales simulando que eran para la pandemia, o que no existe una pandemia, o que las vacunas no sirven para nada y que es todo un gran negocio. En fin, ¿cuánta hay de verdad y cuánto hay de mentira? Yo me imagino que para ti como periodista esto tiene que ser traumático, porque estamos llegando en un periodo que es la posverdad, es decir, ya la verdad no importa. Podemos discutir en ese momento un estudio que hizo MIT, el primer estudio profundo que hizo MIT sobre Twitter y cómo es la proliferación de noticias falsas, y no lo vamos a tocar ahorita, pero lo podemos discutir cuando nos veamos de nuevo, cómo las noticias falsas se reproducen a 6 veces la velocidad de las noticias verdaderas. No, esa es la idea, esa es la idea. Inclusive ayer en la noche había una discusión que yo estaba presente en esa discusión, que era totalmente irracional, la discusión de dos personas que se repetían una y otra y otra, entre otras cosas, porque no es nada nuevo, de que el hombre nunca llegó a la luna. Sí. O sea, hay de todo, de todo. Y que lo del 11 de septiembre, las caídas de del Trade World Center, fue algo planificado por el gobierno norteamericano, y eso se nota porque no fueron los aviones, sino que fueron bombas que puso la gente del grupo de Bush, y por eso es que cayeron verticalmente los edificios, que eso nunca había sucedido. De ese tipo de cosas, que hay de verdad y que hay de mentira, porque yo creo que eso está enloqueciendo a mucha gente y aterrorizando a mucha gente, como si no tuviéramos una verdad muy palpable como para estar un poco temerosos. Sí, yo creo que tanto tú como yo y muchos más de los que nos están oyendo, la cantidad de cosas que nos llegan por WhatsApp todos los días que uno tiene sin mira, pero amor de Dios, eso es mentira. Eso, ¿cómo vas a creer eso? O sea, uno se la pasa. A mí me pasa
con mi querida mamá, que al menos ya tiene la prudencia de no pasar nada a alguien sin preguntarme a mí qué creo yo, ¿no? Y a veces me obliga a tener que buscar una fuente para decirle, mira, mamá, la fuente que busqué demuestra que eso no es así. Lo único que he logrado con ella es que no pase lo que le mandan sus amigas a otras sin hacer un poquito de chequeo, ¿no? No, y el cambiazo de gente que eran fanáticos marxistas, ni siquiera comunistas, marxistas, que ahora son más creyentes y católicos que Ah, sí, Teresa de Calcuta, sí, sí. ¿no? Y que así como fastidiaban a la gente con su marxismo y querían imponerlo a como dé lugar, ahora fastidian a la gente con sus oraciones. Bueno, porque, porque el converso en realidad es muy interesante siempre, porque esa conversión lo lleva, o sea, yo a veces hablaba con Teodoro Perkoff y me encontraba lo que había sido el tránsito de Teodoro y él salvó al gobierno de Caldera porque él fue el gran defensor del libre mercado y de todas las cosas, de las privatizaciones y todo tipo de cosas. Era fascinante oír a Teodoro como converso y la convicción que tenía. Pero era honesta, en realidad eso sí era lo que creía. No lo que creía antes, pero en ese momento lo creía con pasión, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Pedro Mario Burelli. Vuelvo a repetir, es asesor financiero, analista político, un hombre conocedor de la política norteamericana y de los políticos más importantes de los Estados Unidos. Nos vemos la semana que viene entonces. perfecto. Nos vemos. Gracias, gracias.